Axicom somos la agencia especializada del grupo en comunicación de tecnología y de empresas de base tecnológica e innovación. Lo que vemos es que vivimos en un mundo en el que la tecnología está transformando la forma en la que vivimos, en la que trabajamos, en la que hacemos negocios. Y nuestra labor aquí, como agencia, es construir la reputación de las empresas alrededor de sus estrategias de digitalización y de su uso intensivo de la tecnología. Pero bueno, no robo más tiempo y, porque tenemos por delante 30 minutos, que parecen muchos, pero se nos van a quedar en nada. Y vamos a intentar sacarle todo el partido a un tema como es la automatización de modelos de Machine Learning en el sector seguros. Para ello tenemos hoy con nosotros a Alberto Díaz, que es B2B Digital Transformation Specialist en el grupo MásMóvil. Bienvenido, Alberto. Gracias. Estará también Manuel Valero, que es Head of Big Data Engineering y Analytics en Santa Lucía. Y Heribert Valero, que es Head of Data Science en Verti. Bueno, pues como os decía, vamos a abordar en esta sesión 4 temas fundamentales. Vamos a ver qué es MLOps, de qué hablamos cuando nos referimos a Auto Machine Learning, qué modelos estáis poniendo en práctica en vuestras compañías y también los retos a los que os enfrentáis en un futuro o en este futuro inmediato y de cara a más años en el ámbito de la automatización de todos estos modelos. Si os parece, os voy a ir dando paso a cada uno en los diferentes bloques y estoy seguro de que podremos sacarle mucho partido a este tiempo. Comentamos contigo, Eric, si te parece. Para ponernos en contexto, ¿qué es MLOps y qué valor aporta a la hora de automatizar el uso de modelos de Machine Learning en el sector seguros? Vale. Lo primero de todo, bienvenidos y muchas gracias por invitarme al evento, que seguro que aprendo muchísimo con mis compañeros. Por otro lado, respecto a la pregunta que dices, me gusta como ponerme en contexto de dónde veníamos antes y qué es lo que nos permite. Al final, cuando nosotros empezábamos en Data Science, es decir, los Data Scientists al inicio, ¿qué ocurría? Pues sí, teníamos el Big Data, teníamos muchísima información en nuestra base de datos, llegábamos, trabajábamos con unos notebooks en Python o trabajábamos con RStudio, hacíamos nuestras pruebas, hacíamos nuestros modelitos, pero después había un gap tremendo para productivizar eso. Era un arco de iglesias, era prácticamente imposible llegar a esa productivización. El MLOps lo que nos ha permitido es entender y adaptarnos a las buenas prácticas del desarrollo de software, no solo para reducir ese gap para la producción, que ahora mismo lo podemos hacer con MLOps, ya sea con predicciones batch o con predicciones online, sino otras buenas prácticas que vienen, pues por ejemplo, al final, tú cuando desarrollas un proyecto de Data Science, no solamente es código, hay otras cosas que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, tú de aquí cuando inicias y decides, oye, este es el modelo que va a ir a producción, que es este algoritmo, este hiperparámetro, has hecho 25.000 pruebas. Todos esos experimentos con las pruebas, MLOps nos permite tener un track de esos experimentos. De decir, oye, este experimento lo he utilizado con estos datos, he utilizado además esta versión del código, además me ha dado este resultado del modelo con estos hiperparámetros. Hace que esa cultura, forma de trabajo, sea muy reutilizable y replicable por compañeros. Porque antes lo que nos pasaba era, había trabajado el Data Scientist A y al año siguiente lo dejé el mismo Data Scientist, o iba a otro Data Scientist, no sabíamos ni lo que habíamos probado, ni por qué, ni lo que estaba preutilizado. Entonces, en modo resumen, desde el punto de vista de Data Science, lo que nos permite es reducir el gap para ir a producción con los modelos que tenemos. Y por otro lado, que las cosas sean, digamos, reproducibles y escalables entre compañeros. La verdad es que ahí esas buenas prácticas de desarrollo de software nos han dado una ventaja y una forma de desarrollar mucho más rápida como la teníamos hace unos años. Quizás, Manuel, desde el punto de vista más del tecnólogo, nos puedas aclarar más sobre ese gap, ¿no? Y esa falta de puente que había desde que planificabas hasta que lo ponías en producción. Sí, precisamente como comentaba mi compañero Eri, creo que todos hemos vivido lo que es hacer proyectos, pruebas de concepto con notebooks y luego poner en producción es algo bastante complejo. Y nosotros, como departamento de ingeniería, sí que tenemos este track de DevOps un poco de poner en producción código, buenas prácticas, hacerlo escalable, robusto y aplicar esto a modelos de Machine Learning, pues no es tan sencillo, precisamente porque tú haces código que aprende
de unos datos que además tienen la particularidad de que tienen que ser datos buenos, de producción. No puedes entrenar con datos moqueados porque no tienes ninguna ventaja. Por lo cual, la misión más importante es automatizarlo, hacerlo escalable. ¿Para qué? Para reducir el time to market, que solamente Eri, en Verti lo hayáis visto reflejado, ¿no? El tener esto te permite sacar más modelos en menos tiempo y, sobre todo, hacerlo robusto y confiable. ¿Cómo se ve esto desde un punto de vista más transversal a lo largo de toda la empresa y no tan centrado a lo mejor en seguros, sino para dar servicio a compañías? A muchos, ¿no? Pues cómo lo están usando otras empresas y el por qué, ¿no? Bueno, yo creo que lo han explicado fantásticamente bien, ¿no? Pero sí que es cierto que el consumo de estos modelos traía muchos problemas, ¿no? A todas las empresas y a cualquier sector, ¿no? Al final, estos modelos ya aplican a todas las áreas de la empresa, cada vez son más críticos y entonces los modelos están funcionando bien. ¿Cómo están monitorizados? ¿Los datos que están dando son correctos? ¿Cómo hacemos ese paso, ¿no? Lo que decías del DevOps a la operación o del desarrollo de la operación? Pues aquí igual, del modelado de los modelos a la operación. ¿Cómo garantizamos esa calidad? ¿Cómo gobernamos? ¿Cómo? Entonces, pues al final, pues hace falta las metodologías, el hacer las cosas bien, el concienciar y luego también la tecnología, ¿no? Como habilitador. Entonces, pues ahí las empresas poco a poco se van adquiriendo de estos mecanismos, de estas buenas prácticas y de esta tecnología para poder monitorizar, gobernar, tener la calidad y digamos que lo que está funcionando en las operaciones del día a día de la empresa, pues tenga el resultado apropiado. Y a la vez, una vez que lo haces metodológicamente, que lo tienes, digamos que con unas operaciones con un gobierno, pues lo que haces es que estandarizas, ¿no? Estandarizas y todo el mundo está desarrollando igual, se puede reutilizar, se puede reaprovechar, se puede. Entonces, bueno, pues todo el mundo está yendo hacia aquí. O sea, no hay alternativa, o sea, no hay opción. De hecho, por comentar algo un poco más concreto, dentro de estas buenas prácticas, algo por lo que estamos apostando en Santa Lucía, y ya como tip, es la creación de un Feature Store, que no entra per se como buena práctica de MLOps, pero sí que es algo que hemos vivido en el pasado, que seguro que si yo digo Data Warehouse a todo el mundo le suena, porque en el mundo de los datos, que muchos venimos de BI clásico, era un almacén donde tú podías reutilizar ciertos KPIs entre departamentos, ¿no? Pues ese mismo concepto aplicado a las MLOps te permite tener features, que no dejan de ser las variables de entrada de un modelo, reutilizables. ¿Para qué? Para que luego las siguientes iniciativas de nuevos modelos, ese data discovery inicial sea mucho más enriquecedor y reduzcas el tiempo también en esa parte, ¿no? Veo que una de las claves que habéis dado los tres y cada uno desde su punto de vista es la importancia del dato, ¿no? Para desarrollar todo este tipo de modelos. ¿Cómo lo veis vosotros, Alberto, desde vuestro punto de vista? ¿Cuán crítico es el dato en todo esto? No, es que es la clave. ¿No? Para cualquier organización y prácticamente cualquier sector es un activo clave. O sea, al final lo que pasa es que el dato hay que prepararlo para poder explotarlo y que realmente pues, a marketing le dé una diferenciación, a ventas le dé una ventaja de comercialización, a operaciones para optimización, o sea, pero al final es la clave de todo, ¿no? Es el petróleo que hay que transformar para que luego haya bueno, que... Manuel. Sí, es cierto que se habla mucho del dato y aquí lo más importante es cómo tienes el dato, con qué frecuencia, qué calidad tiene, lo vas a monitorizar. Muchas veces se generan frustraciones desde el negocio. Joder, si yo este dato lo tengo, ¿no? Porque lo tengo en un me lo pasan todos los meses, ¿por qué no se puede hacer un modelo con esto? Y tienes que explicar que, oye, pues ese pues tiene un riesgo operacional enorme si lo tratamos directamente así, hay que aplicar cierta tecnología, cierto procesamiento para que eso pueda ser utilizable. Y ya no solo técnicamente, sino luego a nivel ético, ¿no? Muchas veces, joder, pero si yo tengo aquí dato personal, ¿no? ¿Por qué no lo podemos subir a la plataforma para que se utilice? Pues es otra de las cosas que hay que resolver. ¿Cómo lo veis vosotros, Eri? Al final, pues, compartir la opinión de mis compañeros, ¿no? Al final, el dato de calidad es súper importante. Es decir, si tú no tienes dato de calidad y vas a producción con un modelo hecho con datos sin calidad, pues al final los resultados no van a ser los esperados. Es más, en tema dato y relacionado con MLOps, no solo el dato de calidad y gobernado, hay otro tema importante que en mi experiencia lo hemos vivido en Verti. Cuando tú productivizas vía MLOps poniendo una API REST, ¿vale? Es decir, una predicción online, lo que nos ha pasado y hemos visto es tus datos que están en el Data Lake, con los cuales has entrenado, que pueden estar muy bien, después, cuando desde el transaccional te tienen que mandar los datos para tú realizar la predicción, es decir, esas features que decíamos. Y muchas veces esas features que estaban en el transaccional son distintas a las que tenemos en información y con las cuales trabajamos. Entonces, eso hay ahí
un pequeño gap, ¿vale? Entonces, hay distintas formas de identificarlo, pero una que es muy importante, y llevándolo a MLOps, es la parte de monitoring. Yo siempre digo que hay 3 tipos de monitorización. La primera, ¿vale?, que es la del servicio, la de operación. Es decir, si tú tienes un API, que tu API funcione correctamente. Es decir, que si tú le pides una predicción que te la devuelva, que la latencia, es decir, el tiempo en el que de respuesta sea bajito, este tipo de cosas. Otra respecto al modelo. Si mi modelo tenía una precisión de 0,8 o una UC de 0,75, que en producción esté lo más similar posible a eso, para saber que tu modelo funciona correctamente. Pero no solo respecto a la precisión del modelo, sino respecto a las features o variables de entrada. Esto va relacionado con lo que acabo de decir, porque ahí ahora se habla de la parte de data drift, que viene a decir, oye, esta variable que es importante en mi modelo tenía esta distribución cuando yo he entrenado el modelo. En producción, ¿me está llegando esta distribución o me están dando los valores que yo esperaba? Por poner un ejemplo, si tengo la edad y quiero que la edad me llegue numérico, porque he entrenado con la edad numérico, que te lleguen esos números y que no te llegue menos de 18 años, entre 18 y 24. Entonces, estas buenas prácticas de model monitoring en la parte de data drift, concept drift y métricas te ayudaría a detectar eso mucho antes que en nuestra experiencia ha pasado y continúa pasando. Manuel, si nos centramos en la parte de automatización y bajamos ya a AutoML, ¿cuál creéis que es la principal aportación que puede tener para las operativas en seguros? Sí, primero sí me gustaría explicar el concepto de AutoML, que seguro que muchos conocéis, pero por reforzarlo. Al final existen frameworks que te permiten hacer una batida por esas familias de algoritmos, y eso sí por parámetros, para que tú como desarrollador de un modelo lo parametrices, le pasas las variables de entrada a cual quieres optimizar y eso entrenas solo con todas las posibilidades y te dice, oye, pues estas son las mejores combinaciones para que tú puedas trabajarlo. Para nosotros en Santa Lucía y desde nuestro departamento de ingeniería lo vemos como un acelerador de casos de uso. Nosotros lo hemos incorporado a nuestro framework de desarrollo. De hecho, tenemos distintos proveedores, ¿no?, desde open source hasta los típicos de Azure, Google, Databricks, etcétera, para que a los data scientists les ayude a reducir su tiempo inicial de puesta en marcha de un modelo, pero también vamos más allá. Queremos que esta tecnología pueda ayudar a esos departamentos que tienen mucho conocimiento funcional del negocio del sector seguros, ¿no?, actuariales, etcétera, que igual les pueda ayudar a hacer ese onboarding en las nuevas tecnologías de manera más sencilla, ¿no? Les puede ayudar a hacer modelos de machine learning sin precisamente ser expertos, pero sí tienen ese conocimiento funcional, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, Alberto, en MásMóvil? Bueno, nosotros lo que vemos que las empresas, pues cuando se iniciaron en la inteligencia artificial y un poco el Big Data y demás, pues lo que tenían era un reto, ¿no? Es decir, oye, pues ¿qué es lo que más nos duele en la empresa, ¿no? Bueno, pues necesitamos mejorar las ventas, o necesitamos un problema de operaciones, cómo optimizamos una logística, cómo... ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que las empresas, al ver que la tecnología pues ya está madura, que realmente tienen beneficios, pues quieren más y todas las áreas quieren más, entonces pues hay que dar más, ¿no? Los data science son recursos escasos y que hay que cuidar y que hay que intentar que hagan más por menos, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la tecnología que comentabais que estabais utilizando y demás, lo que está permitiendo a muchas empresas es, con menos data science, poder generar más modelos, que esos modelos pues ya se basen en un expertise y unas herramientas que tengan más grado de certeza, o no, bueno, es lo que se plantean estas herramientas, ¿no?, que todavía mejoren pues la optimización y que luego los data science pues vayan tuneando, vayan llevando al negocio, pero se puede hacer más con menos, ¿no? Y las tecnologías pues ya están disponibles y las empresas pues empiezan a aprovecharlas para aplicar pues más IA a toda la cadena de valor de la empresa. Eri, vuestra visión, ¿cuál es? Sí. Al final, bueno, yo vengo del departamento de Data Science, vengo de la parte técnica de ser estadístico, matemático de base. Entonces, el AutoML, comparto la opinión de que al final es una forma de reducir de tiempos, pero es verdad que dependiendo el caso de uso, lo recomendaría o no. Me explico, incluso dependiendo del framework. Cuando digo framework, dependiendo la librería de Python o cuál uses, tipo el AutoML de Google, el AutoML de DataRobot o un PyCaret, que es open source. ¿Por qué? Primero porque hay algunos que son más caja negra, que no te permiten conocer el algoritmo por debajo que has seleccionado.
Y esto, pues dependiendo del caso de uso, es más o menos importante. A lo mejor una probabilidad de fuga o de conversión que no te interesa tanto saber por qué es la causa, sino te interesa saber, oye, que mi cliente se va a fugar, o oye, que este tiene una probabilidad muy alta de contratar mi póliza, pues digamos que no me importa tanto la parte de interpretabilidad, o que sea caja negra o no saber el algoritmo que hay. Con pinzas lo cogería, pero bueno, es un poco así. Pero si te vas, por ejemplo, a pricing, temas de auditoría, de que tu modelo sea explicable, de que sea fairness, ¿no? Justo. Es decir, que no tenga sesgos hacia algún tipo de población. Pues ese tipo de cosas hay que tenerlo muy en cuenta en AutoML. Entonces, en modo resumen, comparto la opinión de que el AutoML nos ayuda a reducir ciertos tiempos en la parte de los desarrollos de los data scientists, de ya saber, oye, pues con este algoritmo y con este tipo de feature engineering ya tengo un poco las cosas mucho más claras, pero dependiendo del caso de uso o no, lo recomendaría. Y luego también en línea con eso, también está bien, pues si tienes ciertos modelos productivizados y me vuelvo al monitoring y ves que tu precisión del modelo ha bajado en producción, pues puedes tener ciertos reentrenamientos automáticos de AutoML, que eso lo veo como buena práctica para saber, oye, pues podría conseguir un mejor modelo del que hay ahora mismo en producción, pero no lo productivizaría directamente porque hay que tener otras ciertas cosas en cuenta, como expertise, cómo se va a usar. Entonces, al final, AutoML, reducción de tiempos para el data scientist, pero dependiendo del caso de uso, cuidado si lo uso o no. Y después, para modelos que ya tengo productivizado, donde tengo muy claro los datos y todo, que es muy sota caballo rey, para reentrenamientos automáticos en producción, cuando ha bajado tu precisión, tu accuracy, tu AUC del modelo, también me parece muy buena práctica por decir, oye, puedo conseguir algo mejor y ya pues haces zoom in para conseguir ese modelo mejor de lo que tienes en producción. Fenómeno. Alberto, comenzamos contigo el siguiente bloque. Vamos a ver si podemos bajar un poquito más a tierra. ¿Qué modelos estáis viendo ya en producción fruto de la aplicación de MLOps en vuestras compañías y en tu caso en todos los sectores con los que trabajáis? Bueno, yo creo que están aplicando a todas las cadenas de valor de la empresa, ¿no? Yo sé que pues, comentan mucho, ¿no? Es decir, al final lo que es mejora operativa y de negocio, ¿no? Esas son claras, pero también pues, para hacer aspectos diferenciales de innovación, ¿no? O sea, al final es muy importante que las empresas poco a poco pues, vayan diferenciándose y poder aportar, ¿no? Poder aportar a sus clientes y poder dar una mejor experiencia. Entonces, pues yo creo que por sacarnos un poco de lo típico, ¿no? Pues mejora en ventas, mejora en operaciones y demás, pues también pues para innovar, para hacer cosas distintas, para sacar nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades de negocio, con el trabajo del dato, pues yo creo que ahí es pues aportar algo de valor que yo creo que es importante, ¿no? Sobre todo en un foro que iniciasteis como que es un foro de innovación, ¿no? Pues yo creo que las empresas están intentando nuevos modelos de negocio, aprovechar el dato, ese activo y demás, aparte de los operativos clásicos de fraude, de optimizaciones de churn, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que es crítico cuando un cliente se ha de baja o no y demás, ¿no? Desde Verti, ¿cómo lo veis? Al final, actualmente, todos los modelos que desarrollamos van por forma de trabajo y por cultura MLOps, la verdad. Hay algunos que están más o menos avanzados porque es verdad que estas buenas prácticas de MLOps, no sé los compañeros de cuándo lo iniciaron, nosotros realmente las iniciamos hace prácticamente 2 años. En el pasado sí que teníamos mucha complejidad para productivizar, lo típico que tienes un data warehouse on-premise, que son procesos batch, que es una persona ejecutando, pasando un fichero, todo eso fue muriendo. Gracias, porque ahí liberas muchas horas y capacidad del equipo y todo se ha ido ya haciendo a cultura MLOps. Es decir, los 2 últimos años todo lo que se ha desarrollado es modo MLOps, de tal forma que nos permite tanto ir mucho más rápido como tener a la gente mucho más focalizada del equipo de Data Science donde puede aportar valor y no tanto haciendo tareas periódicas. Por poner ejemplos, pues por ejemplo, eficientar los leads en el contact center, viendo a quién priorizo para llamar, temas de modelos de fuga, modelos de cross-selling, los típicos modelos de propensión a contratación, fraude, impago, es decir, hay bastantes casos de uso, tanto en la parte de predicción online como en la parte más batch,
que la gran diferencia, predicción online lo solemos tener sobre todo para cotizaciones, para nueva producción, para nuevos clientes, y batch suelen ser más clientes porque tienes toda la información y puedes ejecutar en lotes. Entonces, prácticamente ya todos los casos todos los nuevos están desarrollados en MLOps, y todo lo del pasado que era legacy, hace 2 años iba por otra manera, ya ha ido desapareciendo. Entonces ya estamos con esa cultura y vamos, hemos ganado muchísimo, aportamos mucho más valor que antes y quitamos tareas tediosas al equipo de Data Science que siempre aporta. Sí, que mucho la automatización muchas veces es eso, ¿no? Es todo lo que se puede evitar en cuanto a repetitividad de tareas, aburrimiento del equipo, etcétera, que lo podamos transformar en tiempo para desarrollar nuevas herramientas. En Santa Lucía, ¿cómo lo tratáis? Sí, coincido con mis compañeros. De hecho, nosotros hace 2020 empezamos con el plan de transformación digital y entre eso estaba la capacidad de hacer esa plataforma para modelos de Machine Learning escalable bajo las prácticas de MLOps. Sí es cierto que previo a 2020 había un par de modelos de fuga y de cross-sell precisamente, que eran una especie de setas que costó muchísimo migrar. De hecho, 2020 lo ocupamos casi entero en montarlo y en hacer esta migración, hacer que encaje bajo la nueva metodología, pero a partir de ahí, los últimos 2 años sí que hemos visto, nosotros, Departamento de Ingeniería, no hacemos casos de uso, pero sí los estamos poniendo en producción, ¿no? Con lo cual sí hemos visto que se han ido incrementando cada vez más los casos de uso, pues como comentabas tú, de RIS, vinculación de cliente, etcétera. Y de hecho, en este último año, que está muy de moda todo el tema de ChatGPT, OpenAI, etcétera, sí que vemos que el negocio evidentemente está demandando estos nuevos casos de uso, y aquí vemos una ventaja de tener bien definida nuestra estrategia de MLOps en la compañía, nos permite abordar esto, no voy a decir sin miedo, porque al final son tecnologías muy potentes que hay que saber gestionar, pero sí con confianza para, oye, vamos a recorrer este camino, vamos a seguir aprendiendo, porque es cierto que, bueno, llamar un API de OpenAI, etcétera, es algo bastante sencillo, cualquiera lo puede hacer. Cuando te das cuenta de los costes que tienes y hacer esto masivo, ya no hace tanta gracia, ¿no? Vas a tener que replantearte tú cómo, entre comillas, reproducir estos algoritmos en la casa. Y o tienes bien un equipo establecido con las prioridades claras y el conocimiento para hacer esto óptimo, ¿no? Como puede ser el tratamiento de GPUs, que precisamente nos encontramos ahora inmersos en estas tareas, de cómo podemos hacer para que esto sea sencillo, barato y escalable, ¿vale? Para seguir satisfaciendo estas necesidades que yo creo que si ChatGPT 4 salió esta semana, yo no sé a dónde vamos a llegar, y o tienes todo bien armado y vas hacia adelante con todo, o te puedes quedar en el camino, ¿no? Dejar de ser competitivo. Sí, me la has puesto al pie, porque precisamente ahora el cuarto bloque iba sobre ese futuro, ¿no? ¿Qué vemos de aquí a los próximos 2, 5, 10 años? ¿Cómo vamos a afrontar esto, Eri? ¿Cuáles crees tú que son los principales retos que tiene el sector asegurador en cuanto a automatización de procesos, aplicación de todas estas tecnologías y, sobre todo, qué recomendaciones harías a todos los presentes para abordarlos? Sí, en este punto yo creo que es súper importante tener una idea estratégica, una visión, porque al final ahí es donde vas a poner las buenas prácticas de trabajo, la cultura de desarrollo, las ideas largoplacistas, porque ahora mismo en el sector asegurador estamos en un momento complicado en cuanto al mercado. Entonces, tenemos que llevar cuidado con la presión que podemos tener de quedarnos en el corto plazo y en el KPI de ahora mismo. Entonces, yo como lo veo, es decir, al final es, oye, tenemos esta tecnología, tenemos esta forma de trabajo, tenemos estos posibles casos de usos que nos podrían ayudar, ya sean los proyectos tradicionales de Machine Learning, ya sea lo de ChatGPT, que nos puede ayudar en ciertas cosas, ya sea temas más de NLP, ¿no? De temas de texto, de imágenes, que también hay bastante por explorar y aportar en el mundo asegurador. Pero es eso, ¿no? Al final con la visión estratégica, porque muchas veces vamos mirando el KPI en el día a día debido a la presión que tenemos en el sector asegurador y en el momento en el que estamos, y eso pues nos puede hacer que cuando sea, que ya está habiendo cambio, pero cuando sea el cambio bestial en el tema de digitalización, de tecnología y tal, ya lleguemos tarde, porque no hemos tenido esa visión estratégica de montar esto bien, con las buenas prácticas, con los casos de usos que nos pueden aportar. Entonces, yo creo que eso, es el factor diferencial y más importante, porque si no, al final el día a día nos come y no haríamos ese cambio, que al final muchas veces es
cultural y visión estratégica. Sí, quizás es un poder llevar el motor a doble revolución, ¿no? A una revolución más lenta para cocinar las cosas a largo plazo, pero luego en el día a día servir al equipo correspondiente con lo que tiene encima de la mesa. Vosotros en Santa Lucía tenéis una operativa, entiendo que es similar y que compartiréis muchas cosas, ¿no? Sí, coincido plenamente con Eri. De hecho, comentaba Marta en principio, ¿no?, que el sector asegurador está empezando a afrontar esa transformación digital, ¿no? Hace unos años empezaron, cosa que la banca ya recorrió hace más años, ¿no? Entonces, yo creo que rara será la aseguradora que no esté invirtiendo ya, pero si no lo han hecho, tienen que, desde luego, compatibilizar ese BAU diario de tengo que seguir siendo competitivo, tengo que seguir haciendo mi operativa, pero tengo que invertir, tienes que hacer una estrategia clara, tienes que contratar perfiles adecuados con conocimiento para desde la casa liderar esa estrategia. Luego tienes que formar a la gente que tienes también en tus equipos para que sigan estando a pleno rendimiento. Y luego tienes que buscar un partner, asociarte con alguien que te ayude a tener músculo en determinados momentos y poder enriquecerte de esas experiencias que pueden vivir, por ejemplo, las consultoras habiendo vivido esto en la banca, ¿no? Creo que es fundamental. Alberto, vosotros... Sí. Bueno, pues ahí un poco hila, perfecto, o sea, me lo has dejado ya en camino, ¿no? Votando. Luego una cervecita. No, bueno, yo creo que es clave, ¿no? Pues la estrategia, los data science, las personas, la cultura, esto va de personas, ¿no? Es decir, las organizaciones pues tienen que tirar ya en una línea y toda la organización, ¿no? Yo creo que eso se va consiguiendo, el dato no es de nadie, el dato es de la organización, hay que ser capaces pues que los data science y la gente de TI pues lo pueda poner en unas condiciones adecuadas y para eso pues hace falta la tecnología, ¿no? Es clave acertar, ¿no? Es decir, vivimos un ecosistema tecnológico que jamás ha existido. O sea, llega un momento en donde es complicado, ¿no? Va todo muy rápido, cuando parece que lo tienes, pues ya queda obsoleto, deprecate y tal, no sé qué. Entonces, pues es importante acertar, ¿no? Las empresas que sean capaces de consumir esa tecnología de forma adecuada, pues les va a ser más sencillo. Y ahí, pues claro, pues hay que tirar de los partners, ¿no? De los partners que puedan ayudar a las empresas. La tecnología está, las empresas cada vez, pues esta cultura y estas estrategias y demás, pues ya llegan bien, o sea, ya cada vez es más sencillo. Y oye, pues ir acompañados, ¿no? Que se llega más lejos y aunque dicen que no, que solo se llega más rápido, pero acompañado más lejos, no, yo creo que ahora mismo acompañado se llega más rápido y más lejos. Entonces, oye, pues aprovechar los partners que hay y entre todos, pues aprovechar este momento que es espectacular, yo creo, y que hay que aprovechar entre todos. Sí. Simplemente por complementar, totalmente de acuerdo respecto a la parte de partners, ¿no? Para ayudarnos a tener músculo o en cierto expertise que a lo mejor nosotros no tenemos por los perfiles que podamos tener en la casa. Y otro punto que me gustaría enfatizar, que ha comentado Manuel respecto a los perfiles. Tradicionalmente, en el mundo del seguro, al final, digamos que era, bueno, el mundo del seguro y la banca era como el sector tradicional donde la gente quería ir y hacía su carrera profesional. Ahora mismo, para los perfiles digitales, esta atracción ya no es tan clara. Entonces, aquí tenemos que hacer mucho para... Y luego también, bueno... el data scientist, el data engineer, este tipo de perfiles, tiene un crecimiento profesional en el mercado muy elevado, tanto a nivel salario como a nivel skills. Nosotros somos las empresas grandes tradicionales que sí normalmente hemos sido las mejores, pero ahora el mercado se mueve mucho más rápido que nosotros. Y aquí hay un reto súper interesante para atraer ese talento, para retenerlo y para hacernos llamativo. Entonces, igual que muchas veces la carrera profesional dentro de las empresas era ir hacia la gestión, de cuanta más gente tengo, más estoy creciendo, ahora muchas veces estos perfiles digitales, tú lo que quieres es ser un experto en Machine Learning, ser un experto en ETL, ser un experto. Entonces, eso yo creo que tener esa carrera profesional definida por parte de las empresas y saber atraer y retener el talento es súper clave, y después saber las áreas donde tienes menos expertise para buscar un partner que te apoye. Es decir, entonces, totalmente de acuerdo con la opinión de mis dos compañeros. Comentaba un subsecretario de Estado hace unos meses que precisamente la administración pública en el ámbito de la digitalización
el gran problema que tenía era el poder atraer talento, porque vosotros decís que vais tarde y que sois las tradicionales y los demás van más rápido. La administración todavía sigue contratando funcionarios, con lo cual un perfil como el vuestro, decirle, sí, tienes trabajo para toda la vida, pero a este sueldo y con las subidas mínimas y tal, es muy complicado, ¿no? Y destacabas tú también el tema de que al final se trata de personas, además es de personas para personas, es decir, y más en el sector asegurador, ¿no? Que lo que hay detrás muchas veces es una persona preocupada por mantener sus activos y mantenerlos bien. Pues yo creo que con esto y con todas las ideas que habéis puesto sobre la mesa, muchas gracias Manuel, Heribert, Alberto. Y yo solo os quiero decir que muchas gracias a vosotros por estar aquí también. Y bueno, porque me estaba preparando la mesa, una de las cosas que me llamaba la atención era qué puede hacer la inteligencia artificial por mí para enseñarme MLOps y para tal. Y lo único que se me ha ocurrido es preguntarle a ChatGPT cómo podía definirlo, ¿no? Le digo, mira, me daban folios y folios. Yo le digo, ¿por qué no me haces un haiku? Y esto es lo que me escribió, ¿vale? MLOps en acción, modelos que aprenden solos, algoritmos vivos. Ahí os lo dejo y muchas gracias a todos.